Habíamos pronunciado un discurso en la iglesia, lo vamos a repetir porque no se escuchó muy bien. Lo estamos grabando en este audio eh, antes del momento de la cremación, entonces vamos a repetirlo y les agradecemos. Sé que algunas personas no pueden ir allá, pero vamos a tratar de hacer llegar este discurso por otros medios a varias personas también. Para iniciar, queremos expresar nuestra gratitud con todos ustedes por venir a tomar tinto gratis, como siempre decía mi papá, cada vez que la muerte tocaba las puertas de algún conocido o familiar, tratando de aliviar la tristeza con una sonrisa efímera. Gracias por acompañar a nuestra madre y familia en reemplazo nuestro, cuando los trámites que nos sobrepasan y ahogan impiden nuestra presencia física allá. Esposo, tío, hermano, amigo, el policía, el pensionado y otras innumerables facetas más por las que cada uno de los que están aquí hoy lo conocieron. Nosotros, sus hijos, lo conocimos en su faceta de padre, un padre que sufrió la temprana partida de 2 de sus hijos, ese hombre extrovertido que no se guardaba palabras para con nadie, colaborador y siempre dispuesto a ayudar. En nuestra familia, él siempre se caracterizó por abanderarse de tareas que nadie quería afrontar, trámites, diligencias, papeleos y todas aquellas formalidades que vienen con las enfermedades que aquejan la vida y la partida de quienes amamos. Todos acudían a él, al tío Ignacio, al señor Ignacio o al señor policía, para ayudarlos a navegar entre el papeleo y la burocracia que parece interminable e inconquistable, haciendo muestra de las habilidades aprendidas durante su paso por la policía, especialmente por la división de disciplina de la que siempre estuvo orgulloso y de la que tenía innumerables historias para contar. Debo admitir que durante mi niñez y mi temprana juventud, esa última faceta, la de policía, era la que más admiraba, pero que después odié. Pero no por él, sino por la institución misma. Pero si algo siempre me hizo enorgullecer de él, fue que en medio de mundos oscuros y corruptos, él se mantenía incorruptible. Mis memorias están llenas de momentos duros, difíciles, pero también felices junto a él y a mi familia. Recuerdo días de bicicleta subiendo a cuestas a sus 2 hijos hasta el Alto del Boquerón. Recuerdo aventuras atravesando Colombia en una camioneta apodada la de los Magníficos para intercambiar mercancías y escuchar en cantidades alarmantes todos sus dichos. Esos dichos que parecía sacar bajo la manga como un buen mago para amenizar en el momento apropiado y sin temor alguno hacer preguntas incómodas a propios y extraños. También, incluso cuando necesitaba algo sin pena alguna, les decía perdone que lo mande y agradezca que lo ocupe. También recuerdo que fue él quien primero nos aventuró en el mundo del ping-pong tan profundamente hasta el punto que mi hermano y yo decidimos compartir esa pasión, iniciando el club del ping-pong, que nos llevaría a conocer a cientos de personas que se convirtieron en amigos. Algunos están aquí hoy. Algunos de nuestros amigos envidiaban al padre que teníamos, porque era cómico, inteligente y humano, pero no lo voy a glorificar, ni mucho menos a santificar, porque si algo tenemos los humanos son defectos, y claro que discutimos miles de veces y nos distanciamos, pero al final siempre estuvo la reconciliación, y si algo tuvo mi papá fue que después de todo no habían rencores, después siempre vino el perdón, después de todo, cuando más lo necesité, cuando mi hermano estuvo en sus momentos más difíciles y en su enfermedad más tremenda, él siempre estuvo allí, para mi hermano William, para mi hermano Gerson, que fue una pérdida que casi lo sobrepasa y de la cual después de muchos años me confesó que casi no la puede superar. Estuvo para mí, para mi hermana Lady, para mi madre, para su familia y para nosotros. No es justo que un padre o una madre entierren a sus hijos y a él le tocó hacer esa tarea 2 veces. No solo sus hijos, sino sobrinos que guardaba en su corazón como hijos propios, hermanos en los que veía nuestros abuelos, vecinos y conocidos que partieron antes que él. Después de muchos años, cuando nuestra relación mejoró y me contó sus secretos, miedos y experiencias más terribles, entendí lo grande que era, lo humano que era. Después de todo lo vivido, ya solo me quedan agradecimientos, aunque no niego que hubiera dado mucho solo porque se alejara del defecto más grande que tuvo, que nos distanció, el licor, el alcohol que siempre rodeaba su mundo. Mi padre no era fiestero, pero sí le traía la noche bohemia y el poder compartir sus miles de historias a través de estos medios. Tuvo una infancia y una juventud difícil para luego enfrentarse a un mundo complejo, pero su recompensa fue siempre mi madre, que lo acompañó hasta el último momento. Esa, mi madre, sí es una mujer de palabra, hasta que la muerte los separe. Y junto con ella nos han dado a nosotros, sus hijos, vecinos y familiares, muchas dosis de sabiduría,
soporte y ayuda. Recuerdo su obsesión por una hija, hasta que al final la tuvo, después de media vida de trabajo y su retiro temprano, porque sí, afortunadamente disfrutó de una larga vida de pensionado. Una hija que heredó mucho de su carácter, que tampoco se guarda nada y que al igual que él, la gente se le pega como a un imán. Y ahora está su nieta, a quien le contaré miles de historias de su abuelo, ese abuelo extrovertido y carismático, como su tía, que ahora dirá unas palabras. Mi papá me enseñó a leer, sin saberlo, sin que yo misma siquiera lo recuerde. Contaba siempre que me compró una serie de libros que me leía delicadamente todos los días, sin omitir ningún detalle, revisando con mis manos guiadas por las suyas los rincones de cada página, al punto de que me los aprendí de memoria. Su fascinación era mostrar que su hija de apenas 3 años sabía leer, aunque en realidad no leyera. Me tocó el papá pensionado, el que tenía tiempo, el que leía sin prisas y contaba sin restricciones, el que se aventuraba en nuevos aprendizajes, el papá que atrapaba con historias, por su forma de contarlas para bien o para mal, el papá que decía que no, sin que le temblara la voz, porque reconocía el valor de la disciplina y el camino por el que quería llevar a sus hijos. Nos educó a mis hermanos y a mí con sus historias, con sus anécdotas, que parecían interminables, en ocasiones repetitivas, cuando no sabíamos que escuchar su voz era un privilegio, del que hoy carecemos. Sus relatos de cómo fue siempre fiel a sus principios en casi todo. Defendió lo que creía correcto a pesar de sí mismo. Y ahora, hoy nosotros nos remitimos a la palabra, lo primero que nos dio, para poder despedirlo, para agradecerle por regalarnos el privilegio de vivir, de escucharlo, de caminar a su lado, de viajar, primero tomados de la mano, luego a su lado, hombro con hombro, y después de la mano nuevamente, cuando los años hicieron su trabajo y los pasos se hicieron lentos y pesados como para que los caminara solo. Es verdad, mi papá siempre quiso una hija, tanto que cuando yo venía en camino se dio a la tarea de enlistar los nombres: Anastasia, Justa, Rufina, Teodora y un largo etcétera. Siempre fiel al humor, enlistó los nombres de todas las ancianitas que conocía. Lo hilarante que le parecía que una bebé tuviera un nombre de señora. Por suerte para mí, desistió y le encargó la tarea a mis hermanos, aunque conservó la lista y la recitaba religiosamente cuando me presentaba. Pero lo que no terminó en mi nombre me lo entregó cuando me paraba frente al espejo y me peinaba para ir al colegio, cuando le decía que la moña que me había puesto ese día me gustaba y al sábado siguiente llegaba con 14 paquetes de la misma moña en diferentes colores y tamaños, cuando me caminaba por los museos de toda la ciudad, por las calles donde trabajó para contarme las historias justo donde habían sucedido. Mi papá, un hombre de otra época, de otra educación, de otro lugar, se adaptó a lo que vino, a los cambios de la tecnología y a lo que implicó tener una hija siendo como era. Nos enseñó, aun cuando no sabía que lo hacía, a afrontar los miedos que rondan nuestras almas, cuando se subió por primera vez a un avión, a los 73 años, sin saber qué le esperaba del otro lado, para cobijar y sostener a su primera nieta y reencontrarse con nosotros. Tenía miedo, podíamos notarlo, aunque jamás lo comunicó. Con su actuar nos mostró que la valentía no es el equivalente a no temer, sino por el contrario, el poder atravesar las puertas de lo desconocido, sabiendo que lo que hay al otro lado es más grande y merece todos los riesgos. Pero él siempre fue así, cuando decidió dejar su natal bella, noble y culta republicana Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, como él mismo le decía, para aventurarse en la desconocida capital en busca de algo mejor. Claro que cometió errores, como todos los aquí presentes, especialmente quien está leyendo ahora mismo, pero de sus errores también supo enseñarnos a ser más fuertes, a tomar mejores decisiones, más pausadas, más tranquilas. Hoy somos más humanos gracias a sus equivocaciones, a que supo mostrarnos su lado más humano, el que flaquea, el que no es perfecto, el que se equivoca, de que carecemos de control. Él pavimentó el camino que una vez fue de tierra, puso zapatos en nuestros pies para que no tuviéramos que caminarlo descalzos y para que llegáramos más lejos con el empujón firme, pero a su forma dulce que supo darnos. Me emociona saber que su legado está más allá de nuestro control,
de saber que podré encontrarlo en la sonrisa de los hijos de mi tía Cecilia, en especial la de Carlos, en la pasión por la historia familiar de su sobrino Juan David, en los ojos todavía vibrantes de su hermano Bernardo y por ende de sus hijos, en la complexión y la voz de sus sobrinos Pollo y Cope, en las anécdotas de sus sobrinos Mercedes, Hernando y Pablo, en las historias de sus amigos de juerga y de licores, en la cuidada intencional detalle de las historias que relata mi hermano, cuando relata sus dichos tan característicos, con sus historias que también parecen interminables. En mí misma, cuando por sorpresa me encuentro diciendo sus palabras, cantando las canciones que alguna vez me enseñó como el tesoro mejor guardado, en mis comentarios desatinados en busca de alguna risa, en mi madre, que después de toda una vida se fundió con él en un solo cuerpo que caminaba junto. Me emociona descubrir de qué forma lo encontraré reflejado en el futuro en su nieta, de qué manera su legado vivirá a través de ella. Hoy queremos conmemorar y honrar la vida de nuestro padre, del hombre que siempre estuvo dispuesto para los demás, del hombre que siempre supo aprovechar sus comentarios para ver una sonrisa en el otro, del hombre carismático y dado a la gente, aunque somos conscientes de que los homenajes se deben realizar durante la vida, cuando quien amamos pueden disfrutarlos y verlos. Pero hay ocasiones en los que la muerte es tan inesperada y llega tan sorpresivamente que no nos deja pensar en que cada día hay que seguir honrando la vida. Con todo esto, nosotros esperamos que Él se haya ido tranquilo, sabiendo que su legado vivirá en nosotros, que su trabajo por enseñarnos el valor de la honestidad ha hecho mella, que vivirá en nosotros cada vez que recordemos sus historias y sus anécdotas, que vive en nosotros cada vez que en una reunión gente a nuestro alrededor se congrega para disfrutar de la risa, y que vivirá en su nieta, porque nosotros nos encargaremos de contarle sus historias, el tesón con el que afrontó la vida y la terquedad con la que vivió la enfermedad. Dejaremos que su legado viva en ella y seguiremos construyendo el camino que él una vez inició. Por mi parte vive en mí, para bien o para mal, para agrado de algunos y disgusto de otros. Lo escucho en las canciones de Leonardo Fabio, Rocío Dúrcal, Nino Bravo y otros favoritos de su selección. Lo veo en los libros que hoy puedo leer yo sola gracias a su instrucción. Siento sus manos en las mías propias cuando me peino. Siento que está a mi lado cuando hago la carne de la forma en la que él lo hacía y por la que era famoso en nuestra familia. Lo escucho en mi voz, fuerte, de registro amplio como la suya, cuando sin pensarlo repito los dichos que lo escuché diciendo toda mi vida. Lo veo en mis estudiantes, porque aunque la vida lo llevó por otro camino, mi padre ante todo fue un maestro, y hoy yo llevo su amor por educar en mi profesión. Gracias. Chao, Nacho. Chao, Pa. Hasta siempre. Muy bien, Lady, muy bien. Gracias por la colaboración, hermanito. Gracias, gracias.